Zeit. 时间 وقت. Temps. 시간 زمان. 아이가 Tiempo dentro del tiempo. La pieza mezclaba 5 trenes sonoros, 3 de ellos musicales, el cuarto un despertador infantil y el quinto un tren de alta velocidad pasando. Dedicatorias es una encrucijada de apropiaciones, de referencias y de citas. No suelen aparecer distorsionadas para seguir siendo reconocibles, para no perder sus valores, sus huellas semánticas y simbólicas. Paper Piece, un título que evoca la obra homónima que el artista Fluxus Ben Patterson realizó con sonidos de papeles diversos. A él va dedicada esta pieza. Al confeccionar el gorro con los restos de 100, un día escribí 100 veces la palabra one, uno, y al final de la última escribí 100. Entonces pensé que este poema visual podría transferirlo fácilmente a lo sonoro con la sola condición de recoger otras tantas voces distintas diciendo one. En realidad solo 99, pues la dedicataria de la obra, la performer y poeta Yolanda Pérez Herreras, es la encargada de decir 100, con lo que la pieza concluye esta performance coral. 100. Quizá el caso más evidente se daba en esta que acabamos de escuchar, Tejido Silbado, que reducía a 1 minuto mi Tejido en el aire, que compuse en 1988 para Silbador y Electrónica. El dedicatario de ambas obras era el silbador Fernando Palacios. El performer y compositor Philip Corner me enseñó que cualquier objeto podría ser usado como instrumento para hacer música, así que decidí emplear una botella como esta, un tambor japonés y un piano, grabado por Ana Vega, para construir este trío con piano que quise dedicar a ambos músicos. Testimonio que está aquí en dedicatoria. Yo lo veo como un himno a la vida, como un himno a la alegría también, ¿no? Un pararse en el camino de Pepe, mirar hacia atrás y dar las gracias por todo lo que se ha recibido, todo lo que hemos disfrutado de la vida. Tiene muchísimos niveles y muchas gramáticas. Y eso es lo fascinante de este CD, que lo reduce a 1 minuto. Y tiene uno 1 minuto para enterarse de... El infinito es ese espacio mental vacío en el que intentas introducirte en el insomnio. Lo que acaban de ver y escuchar documenta el acto celebrado el 20 de febrero de 2017 en el Goethe-Institut de Madrid. En su transcurso se presentaba el CD Dedicatorias, que reúne las 60 obras sonoras de 1 minuto que conforman el proyecto y que ha sido editado por el sello María de Alvear World Edition. De modo que en la primera parte del acto, en una conferencia, audición, concierto, performance, que por eso mismo suelo llamar presentaciones, y en la segunda parte intervenían diversos invitados, algunos entre el público. Y es que nuestra sesión de hoy se centra en dedicatorias, pero como ocurre con estas piezas tan corales en su autoría, en lo que sigue no hay un monólogo propiamente dicho, o sea, no hablaré yo de ellas ni seré yo el único en elegir las que aquí vayan a ofrecerse, sino más bien nuestros dos invitados, Daniela Díaz Larralde y Miguel Álvarez Fernández. Daniela Díaz Larralde formó parte en 2023 de la coordinación de un seminario que tuvo lugar en la Sala Mendoza de Caracas, estamos viendo el anuncio, pero que unió también online a artistas y ponentes de Madrid y de Barcelona. Desde Madrid, Daniela y yo intervinimos el 2 de noviembre de ese año, 2023, en torno justamente a mis dedicatorias, y es por eso que, conocedora de las mismas, interviene aquí. Me encantó esa obra porque es una obra en la que justamente
es musical, es sonora, pero funciona como un archivo en muchos sentidos, ¿no? Un archivo en el que está todo un registro de lo que ha sido tu experiencia como creador, tu experiencia de vida también, de amistad, de contactos con otros creadores, artistas, músicos. Y, y a partir de esas dedicatorias, de esos concentrados de vida comprimida, como yo terminé como que considerándolas, ¿no? Comprimidos en un minuto, uno podía, yo logré abrirme a todo un universo que no solo tenía que ver con obras que tú habías creado mayores, ¿no? Sino con obras que habías creado junto con otros, como con Concha Jerez, con el propio Pedro López, y obras también de otros músicos pioneros, quizá en el arte electrónico, ¿no? Que remiten a toda esa historia. Como Steve Reid o muchos otros. Entonces, pues ha sido para mí un hermoso descubrimiento porque además me ha conectado incluso con la propia historia de España. O sea, es como que de lo individual es un micro que me ha ido abriendo todo un macro, no solo en relación con esa historia, sino también en relación con mi propio descubrimiento de lo que implica la escucha, ¿no? Real, cómo, o sea, uno escucha una dedicatoria, una de las del viaje, por ejemplo, y cierras los ojos y empiezas a descubrir tus propias dimensiones interiores, ¿no? Pero bueno, una que me gustó mucho, que me sigue encantando porque me permite jugar mucho con el sentido, es la que el núcleo del silencio, ¿no? Y que tiene que ver con el silencio, que es muy importante, pero el silencio vinculado, o sea, el silencio entendido de distintas maneras, ¿no? Y dentro de ese núcleo estaba el Cage en Rivangi, ¿no? Es el jardín de Rivangi que me encanta porque justamente va acompañado de acciones, ¿no? De tus presentaciones que además reúne, tus presentaciones no tienen que ver solo con esa pieza, sino que también tienen que ver con piezas, con otras dos piezas, ¿no? La de Ondier, que también implica eso, que entra dentro de mi comprensión del silencio como aquello que está negado, o sea, negado que no está, sino que hay indicios de algo que falta en la pieza, y también la dedicada o la que de algún modo dialoga con el gran vidrio de Duchamp, ¿no? Come closer. If you want me to speak louder, you have to give me a microphone. At home, I have 15 rocks. If I have an I Ching and I have 15 rocks, I can tell which of the 15 I'm to use next. Do you see? So the reason I use 15 stones is that there are 15 stones in the garden
at Ryoanji in Kyoto, in Japan. My work is a discovery of something that I do not have in mind until it is finished, and then I can see what it is. And the same thing is that each time I finish it, I like it very much. I change then. I have the opportunity to change. Okay. Número 9. Number 9. Number 9. Number 9. Number 9. Number 9. Number 9. 4. Número 8. 3. Número 7. 2. Número 6. 9. Número 5. 7. Número 4. 5. Número 3. 3. Número 2. 1. Número 1. Fire. Y ahí realizas tú mismo la acción que está ahí presente. Es una entrevista de Cage donde explica cómo dispone 15 piedras, ¿no? Exacto. Según el I Ching. Y entonces, de esa manera él dice, descubro algo que no sabía que estaba en mi mente y con eso pues crezco, me enriquezco y cambio, ¿no? Si es necesario. Y me gusta mucho ver luego la acción, ese diálogo con lo visual. Una cosa es escucharlo porque está ahí algo negado, que es el trazado de los 15 números, y la invitación al escucha a que realice la acción. Entonces, claro, ahí te prepara para tú ser partícipe y aguzar el oído porque es difícil, ¿no? Determinar el trazo, cuándo toca cada piedra, si ya vas por el 7, por el 8, y al mismo tiempo después me gusta ver el resultado de la acción porque está sobre un periódico y las piedras tú las vas disponiendo y luego trazas ese fondo. Entonces hay como una metáfora para mí, ¿no? De ese fondo. Por ejemplo, el fondo de un río, cómo se disponen arbitraria y orgánicamente las piedras, pero que se disponen en un sentido del instante, del momento, y lo que está debajo es justamente las noticias del periódico, ¿no? Como que el barro del mundo, la tierra del mundo, lo que está sucediendo en ese mundo. Y entonces queda ese registro abstracto de una disposición determinada, de un momento, de ese instante, ¿no? Que queda en silencio, pero que queda en ese fondo que sigue transcurriendo, ¿no? Que luego lo encontramos en Tiempo sobre el Tiempo y que está muy presente también en tus dedicatorias.
Zeit. 时间 وقت. temps. 시간. 아이가. Χρόνος. समय. Tijd. 이들. Time. Tempo. Tempus. Tempo. Время. Zaman. Tiempo dentro del tiempo. Está esa grabación, esa asociación entre las onomatopeyas, ¿no? Africanas, de Zimbabue, si no me equivoco, y Nicolás Guillén, de Guillén, ¿no? Es como acercar a través de también el lenguaje y lo sonoro del lenguaje, de la pronunciación, esos sonidos, es poner en relación África con América, pero al mismo tiempo a través de los recorridos de los esclavos, ¿no? Para poder intentar conseguir una vida mejor, ¿no? Y trayéndola al presente, que es algo que se mantiene, que es otra cosa muy presente en la dedicatoria, ¿no? Como la historia se repite, es como cíclica, pero variando, ¿no? En la espiral. Y ahí está en africano la voz de esta mujer que habla, que es una sonoridad maravillosa, uno que no entiende nada, la escucha y después termina riéndose, que uno no sabe, ¿no? Te sitúa en un lugar como, que es lo que hace mucho la risa, ¿no? Cuando no sabe realmente qué la está provocando. Ahí. Mamatumba, ahí. Tamba, 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 tamba. Yambambo, yambo, yambo, yambambo, ahí. Ndoti madheko kumunamwe mose. Imi ndino Gertrude Sibanda ndobva muZimbabwe. Yo pano tipope Spisco. Tine gurupu ravanhu vatinavo vanobva kunyika dzakasiyana siyana vezha kuvona inyika yedu yeAfrica, kuvona imhuka nemiti nezvinhu zvose zvakasiyana siyana. Yo pane mutani muravereka namasipanyora. Ndavoka. Y ahí hay otro punto interesante, que es cómo las dedicatorias, de muchas maneras, se difuminan las fronteras entre los elementos, no solo por ponerlos en relación dentro de esos comprimidos, ¿no? Dentro de a través de juxtaposiciones, de fragmentos que anuncian las distintas capas que están ahí presentes en esa especie de molécula o de átomo, ¿no? Sino que a partir de esas capas, de esos fragmentos, se entrelazan esas capas y se borran muchas veces las fronteras, es como cuando en Global Tour también, ¿no? Juntas y creas un solo vehículo que propicia un viaje a través de distintos territorios y que ese viaje va transcurriendo a través del idioma, de los paisajes culturales, de los sonidos, ¿no? Pero es un solo vehículo que al final llega y creo que es ese el que termina, que te agarre. How these mountains were formed, the granitic magma, masses of the Spitzkop Mountain intruded from the inner core of the earth that did not break through to the earth's surface. And due to erosion and tectonic changes, that's how these mountains were later formed. And the type of rock that you will find along these mountains if you climb is granite.
fahren Sie 1,2 Kilometer. Es por eso que también tiene ese carácter como tú mencionas, de crónica sentimental, ¿no? Una suerte de autobiografía sonora, que además remite a sí, a un universo de lo sonoro, ¿no? El infinito es el espacio interior de una columna de aire cuya base es un círculo de espejo situado sobre el suelo. El infinito es ese espacio mental vacío en el que intentas introducirte en el insomnio. Nuestro segundo invitado para esta sesión centrada en dedicatorias es Miguel Álvarez Fernández. Ha venido ya en otras ocasiones aquí, es director de Art Sonora, musicólogo, compositor, artista sonoro, organizador de eventos diversos, conferenciante, autor de libros de mucho interés que no vamos a glosar aquí, pero sobre todo viene porque, entre otras cosas, Miguel Álvarez Fernández ha escrito sendos textos, uno en castellano y otro en inglés, ambos distintos, para la presentación, para el lanzamiento del disco, del CD Dedicatorias a cargo de World Edition de María de Alvear. Entre eso y que has presentado las obras enteras o en parte un montón de veces, tanto en Art Sonora como en tus relatos del ruido, como en tantos otros foros, yo creo que, pues eres ideal para darnos una visión de conjunto sobre ellas, si te parece, y luego, en todo caso, aludir a algunas que vamos a ir colocando y vamos a ir poniendo, por supuesto, elegidas por ti. Adelante. Bueno, empezaré por ahí. Para mí, muy significativa, muy relevante y que, ya digo, admiro enormemente. Pero también creo en lo que de objetivo pueda uno alcanzar, también en su oficio. Tú mencionabas ahí entreverada con otras tantas ocupaciones o distracciones, la musicología, en este sentido histórico. Y es por eso por lo que también me detenía en su presencia en estos distintos episodios, ¿verdad?, ya de relatos del ruido. En dos sentidos, uno más interno, si cabe, en lo que tiene que ver contigo, con tu biografía, con tu trayectoria, pero también otro más externo, ya digo, en cualquier ejercicio historiográfico, narrativo que uno intente hacer de esto que, a falta de mejores expresiones, continuaremos denominando músicas experimentales o arte sonoro, ya cada cual que adopte la que prefiera. En ese sentido más cercano a ti, interno, como apuntaba, pues es verdad que es una obra de madurez. Ese es lo primero que de manera muy evidente uno puede percibir al confrontarse con este trabajo. Llevemos el argumento al absurdo. Sería altamente improbable, por no decir imposible, que un autor firmase semejante obra, pues digamos, con 30 años o acaso con 40, por muchas razones que se harán, desde luego, aparentes para cualquiera de las personas que nos esté viendo y escuchando, ¿no? Refleja un recorrido también en lo que tiene justamente de aprendizajes, de amistades, en fin, pues esos homenajes, cada uno acumula un pozo, ¿verdad?, de experiencias vitales, de vida en general. ¿Acaso sea ese el argumento principal?
También, por otro lado, es evidente esa maestría acumulada en el plano técnico y esa capacidad de síntesis, de concisión, bueno, pues en cada momento, cada episodio de 60 segundos, concentrar ahí, pues ya digo, fragmentos, por no decir fulgores de vida, ¿sí? Entonces, es muy significativa y creo que marca así un parteaguas, de hecho, en el conjunto de tu obra y de tu trayectoria. Sobre esto se podría hablar mucho más, pero quizás también convenga ahora, por mor de la brevedad también, sí, unos no tenemos ese don de la concisión del que tú haces verdadero despliegue en estas dedicatorias, entonces nos tenemos que esforzar un poquito. Pero por eso no quisiera dejar de mencionar esa otra dimensión, si queremos llamarla así, externa o exterior, que te trasciende en realidad y que ubica esta obra en un lugar muy especial, muy excepcional. Conocemos muy pocas obras que puedan compararse, que puedan parangonarse en lo que tienen de reflejo, también de síntesis, pues de todo un tejido, de nuevo, atravesado por el cariño, pero bueno, la historia se compone de muchas formas y no tenemos que ser excesivamente cientificistas con esto de la historia. Recordemos que la historia era una musa para los griegos, una de las 9 musas, no digamos más en ese sentido. Bueno, pues yo creo que ese ejercicio, que se puede, de nuevo, el de la propia composición de dedicatorias, adjetivar como historiográfico, pues efectivamente narra, o más bien teje, una historia, una serie de vínculos, de conexiones. No son pocas, ¿verdad?, las piezas que tienen, que acumulan varios dedicatarios también, ¿no?, que son conexiones a veces también muy sorprendentes, como solo tu propia biografía y, en última instancia, ya estamos tardando en pronunciar esta palabra, tu generosidad, tu apertura de miras o de escuchas estéticas, pues son perfiles muy disímiles que costaría, ¿no?, ver reunidos en otro contexto. Y ya digo, tiene esa parte como de jalón de un momento histórico. Ya han pasado unos pocos años, ¿verdad?, desde la propia composición de las obras. Muchos de los perfiles allí evocados ya no nos acompañan, otros evidentemente pues acumulan ya transformaciones en sus propias poéticas, en sus propias vidas, y este juego de espejos, esa metáfora de la que tú gustas tanto y que has usado y llevado incluso a los espacios instalativos, aquí yo creo que tiene esa significación también, ¿verdad?, en ese juego entre lo interno y lo externo, ¿no? Es el reflejo de uno, pues uno al final se configura a través de los otros. Algo de esa índole, recuerdo que mencionaba yo en esas notas al programa que tan generosamente me invitaste a escribir para ese disco editado por el sello World Edition, recordémoslo, de María de Alvear. Bueno, qué mejor contexto que aquel. Y es verdad que las obras se van resignificando también, ¿no?, con el paso del tiempo, a la hora de seleccionar algunas, pues bueno, como la propia historia, que está siempre en movimiento, sí, no solo el presente, no desde luego el futuro, también el pasado, ¿verdad? Ciertas cosas a las que en un momento dado le damos o se les da más importancia, luego a lo mejor tienen menos, otras cambia, ¿verdad? Y es en ese sentido que, claro, pues ahora preparando esta conversación, pues con enorme placer y bueno, pues también la pena derivada de las pérdidas, pues uno podía escuchar ese homenaje, esa dedicatoria que ofreces a alguien tan cercano para ti, pero también, ¿no?, tan importante en el contexto general del arte sonoro, por mucho que aún quede mucho por reconocer en este sentido, como era Lugán, ¿no?, Luis García Núñez, Lugán, en esa visita al taller, ¿verdad?, y donde, de nuevo, música experimental, documental radiofónico, instalación sonora, es como, bueno, como aquello decía, táchese lo que no proceda, ¿no?, que había alguno, bueno, pues aquí yo creo que sería más bien un suma y sigue de esta fantástica pieza que tiene al gran Lugán, nacido en 1929, y esa generación, ¿verdad?, de los pioneros. Casi todas las obras mías o esculturas tienen esa característica de participación del espectador.
Pues es verdad que sería bueno y hasta sano conocer esa figura en profundidad. Pionero, claro, aquí lo referimos en términos de arte sonoro, pero es que también arte interactivo, ¿no? Esculturas, un pionero del media art, del arte de los nuevos medios. Ese sin duda fue Lugan, y es bonito, ¿no? Que así lo reflejes en este Atelier Lugan, con todas además las vicisitudes que, como bien señalas, viene atravesando tu pieza. Pero es que si pasamos, ¿verdad?, a otro trabajo que yo destacaría y que también se incluía, vamos a mencionarlo, en ese número monográfico que, en colaboración con el musicólogo y artista sonoro Isaac Diego García Fernández, coordinábamos él y yo para una revista académica, revista Enclaves, de acceso gratuito. Ese segundo número de la revista, hace ya unos años, figuras pioneras del arte sonoro en España, donde sí había, digámoslo contundentemente, un artículo fantástico de Aitor Merino, un estudioso de muchas figuras, pero en este caso también de Lugan, y una exploración profunda sobre su perfil, y allí también, ¿no?, se dedicaba, bueno, y tú mismo hiciste un trabajo fantástico relacionado con estas dedicatorias. Pero es que algo muy parecido sucede si nos referimos a Zag. Esas otras figuras pioneras, hay que volver a usar este término, que acaso hayan tenido mucho más reconocimiento en el ámbito de las artes visuales. Bueno, ahí están las salas, hasta que no se reconfiguren de otra manera, en nada menos que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. Y bueno, pues en fin, ahí están todos los reconocimientos, la exposición que ese mismo museo dedicó al grupo Zag en 1996, ¿verdad? Pero pues no tanto en la música, donde además los discurrires de cada uno de sus miembros han sido muy, muy variados, y en particular pues es significativa la presencia de Ramón Barce, y claro, cuando tú tomas ese coral hablado, ¿no?, esa pieza, y la llevas a otra dimensión, haces, pues casi es una pieza al cuadrado, de nuevo, ese juego de espejos, de multiplicaciones, porque haces un coral a partir de las descripciones de el propio Ramón Barce, pues bueno, de esa pieza, pero también del contexto en el que surge Zag. Bueno, en fin, no se trata aquí de destripar ni de anticipar mucho, pero sí de dar algunas pistas para escuchar otra pieza que podríamos compartir, porque a mí, desde luego, me parece también de las más significativas de ese conjunto. Invitamos, que había una sorpresa, y ese fue nuestro primer acto, con algo de ruptura, que presenciase el traslado de esos objetos. El concierto constaba, y nunca vista, desde la casa de Juan Hidalgo, de obras de hasta el Colegio Mayores, es decir, hace bastantes años, yo creo que era. Yo era una criatura, que estábamos en el año 64. La invitación tenía la peculiaridad de que era una invitación y alguna retrospectiva. Y el público entonces entendía que aquello era una cosa que ya había sucedido para que intervinieran, ¿no? Y salían 5 manos. Y entonces me ocurrió simplemente juntar 3 sonidos característicos del español para ir más animados, porque la Z era un poco violenta, que muchos idiomas no la tienen. La verdad es que costaba un trabajo. La J, este primer concierto creo que nos entiende, porque lo hacíamos todo. Y la A, que es la vocal más abundante en el español, lo hacíamos todo, y así teníamos Zag. Era una cosa horrible, era una colimentación. Era como tocar un instrumento. El público quedaba espantado. Y de nuevo, ¿no?, imbricar una figura como la de Ramón Barce en esta constelación que tú trazas en las dedicatorias, pues es muy significativo. Todos sabemos, como decía, el devenir, el discurrir compositivo, esa llamada al orden, si se quiere, ¿no?, pues hacia formatos más convencionales, plantillas más reconocidas, pero queda todavía rescatar ese carácter fundador, en el sentido pleno, junto con Walter Marchetti y Juan Hidalgo del grupo Zag. Bueno, sí, hay que decir que la obra está dedicada a los 3, por supuesto, claro. Pero ahora yo quisiera también, y en ese tono que decíamos, pues también de rescate, ¿no?, de figuras, escribía en su momento Deleuze, ¿no?, acerca de hacia una literatura menor, ¿no?, pensando en Kafka y demás, pues artistas que, por muy distintas razones, quizás también ese sesgo que en fin, hemos
compartido, no voy a decir padecido, que no nos gusta, ¿verdad?, ningún victimismo, José, pero aquellos que nos hemos dedicado a varias cosas, no solamente a la creación artística stricto sensu, sino más bien también pues abrir cauces para que existan otras plataformas y otros espacios como este, de hecho, que aquí nos acoge y que tanto celebramos. Bueno, pues mutatis mutandis, mucho de esto yo creo que puede aplicarse a Fernando Palacios. Fernando Palacios, gran compositor, quisiera empezar por aquí, y creo que es una de las dimensiones que tú rescatas. Compositor, además, en ese sentido, si se me permite la broma, que acaso no lo sea tanto, tradicional del compositor-intérprete. Esta ha sido, ¿verdad?, casi una constante en la historia de la música occidental, sí. y ahí estaba, ¿no?, muy bueno, pues único, también con el conjunto de instrumentos y, bueno, esta idea también povera, ¿verdad?, que marca muchos instrumentos de plástico, demás, y el propio silbido, no se me ocurre uno más accesible, más barato, esa forma de la voz, ¿verdad? Y claro, con esto además saltamos a otra generación más cercana a la tuya, ¿verdad? Me refiero hablando de Fernando Palacios. Sí, Fernando Palacios ha nacido un año después que yo. Eso es, ¿no? Y entonces, bueno, por eso esa ampliación, ¿no? No se trata solamente, que bastante mérito tendría, de esa mirada retrospectiva, ¿no? De, esas figuras paternas, si se quiere, o de las que tanto has aprendido, pero hemos aprendido, hay que usar ese plural desde luego, y esperemos que se extienda también a generaciones más jóvenes, y que no inventemos la rueda, ¿verdad?, cada poco, que sería otro vicio muy hispánico, sobre todo en nuestro ámbito musical. Pero claro, pues esa generosidad con un colega tan determinante también en nuestro devenir radiofónico, fue director de Radio Clásica en una época además particularmente difícil, y luego, bueno, pues como omitir aquí la mención a su labor pedagógica, ¿no? Esa ampliación de los horizontes de la escucha, esa limpieza de oídos, me atrevo a decir, tan subversiva pero tan cariñosa, ¿no? Son esos elementos que compartiría también, ¿no?, Fernando Palacios con otras figuras que hemos evocado. Y ahí está su tejido silbado, ¿verdad?, que es la pieza que tú compones en estas dedicatorias en homenaje a Fernando Palacios. Sinceramente, mi percepción, y creo que lo que tú despliegas en dedicatorias, es más bien esa idea de tributo y de reflejo, volvemos al juego de espejos, de la generosidad. También son figuras que generosamente, lo explicitábamos ahora respecto de Fernando Palacios, han compartido cosas y de las que tú has aprendido. Entonces, bueno, me parece más bien esa idea de efectivamente, pues de reconocer, ¿no? De reconocimiento. También es verdad, y lo comentábamos Daniela Díaz Larralde y yo, lo anunció ella así, y yo dije, pues sí, es verdad, que es una especie de crónica sentimental. Qué bonito. Y desde ese punto de vista, claro, todo se entiende mejor. O sea, no hay un de arriba abajo ni de nada, simplemente es una crónica sentimental, y como tal, entonces, pues es totalmente subjetiva. Yo quisiera agradecerte todas estas consideraciones, y hacerlo con una obra en la cual eres codedicatario junto al gran Luc Ferrari. Es Figuras goyescas. Si quieres decir algo, dilo, y si no, pasamos directamente a escucharlo. Bueno, pues, en fin, me falta barba para ocultar mi sonrojo ante semejante juxtaposición. Ahí sí, bueno, muy feliz para mí, y es verdad que este maravilloso juego, la obra que tuve yo el privilegio de producir de Luc Ferrari, pues la última, en realidad, antes de su fallecimiento en 2005, como
resonaba, pero reverberaba y hasta rebotaba, como quien da pasos en la escalera de los ciegos, ese otro trabajo que tú habías producido y que, bueno, pues ya evidentemente tiene ese adjetivo de histórico que tanto ha resonado en esta conversación. Entendamos, no obstante, y permíteme terminar con estas palabras, lo histórico, entendamos lo histórico no como algo mortecino, no como algo pretérito, sino algo que está vivo. Eso yo creo que es lo que también atraviesa esas dedicatorias, celebra una historia que sigue viva, en su caso a través de la memoria que se sigue construyendo y que da cuenta, volvemos a ese lado interno, de eso, ese parteaguas en tu trayectoria, en el cual siguen apareciendo jalones y muchos más, querido José, que esperamos poder seguir escuchando o percibiendo a través de cualesquiera otros sentidos y disfrutando en definitiva en los muchos años que sin duda quedan por descubrir, por escuchar, por auscultar y por celebrar. Muchísimas gracias, enhorabuena una vez más por estas dedicatorias y por todo lo que entrañan de, termino con esta expresión, crear comunidad, ¿no? A través de la escucha, pero este tejido en última instancia nos rodea y nos une a muchos y queda abierto, subrayo esto, para quienes se vayan y se van incorporando de hecho en este juego de escuchas y este juego de espejos, y por eso también te quisiera dar las gracias. La jeune femme qui m'avait amené ici. La joven mujer que te trajo aquí. Vengo al museo siempre que puedo. Este es uno de mis cuadros favoritos. Me da como un pequeño escalofrío. Al principio, Goya estaba de acuerdo con las ideas francesas, pero cuando destrozaron todo, cuando llegaron las enfermedades, Goya pintó contra los franceses. Por eso pinta el 2 de mayo y el 3 de mayo o fusilamientos de la Moncloa. ¿Tu has dit le nom du tableau? No lo he dicho, es los fusilamientos del 2 de mayo de Francisco de Goya.